Noticias hablamos de... El mundo atraviesa una crisis tan inesperada como disruptiva, con gigantescas consecuencias sociales, económicas y políticas. La mayoría de los estados luchan hoy contra una amenaza que se propaga exponencialmente y pone en riesgo al conjunto de su población. Hablamos de una guerra a nivel mundial contra un ente invisible, una guerra contra un virus. La nueva pandemia de coronavirus ha acelerado las tensiones geopolíticas, primero en el noroeste de Asia con el brote original en China y ahora en todo el mundo, mientras los Estados Unidos, Europa y muchos otros luchan contra sus propias epidemias y los mercados mundiales caen en una espiral descendente. El nuevo coronavirus perjudicará a la ya debilitada economía mundial y al mismo tiempo tendrá un saldo negativo para las economías nacionales. Sus efectos ya se patentizan en pocas semanas. La mayor caída del precio del petróleo desde 1991, además del desplome generalizado de las bolsas de valores con cuantiosas pérdidas y enormes afectaciones a los sectores del transporte y del turismo. Las 7:39, 7 horas 39 minutos, y como acabamos de escuchar, es un escenario verdaderamente apocalíptico, y no creo que estamos exagerando. Hay una crisis del sistema global, una crisis que aparte de la sanitaria devendrá luego en una crisis económica que para muchos analistas destruirá o debilitará de manera contundente el sistema capitalista. Hablar de unipolaridad definitivamente no es momento. En términos geopolíticos hay una disputa tremenda de otras potencias emergentes y esto configura un panorama que merece el comentario y el análisis de quien nos acompaña a través del Skype. Mario Ramos, experto en seguridad, a quien le saludamos cordialmente. Mario, muy buenos días. Y el escenario está planteado. ¿Cuál es tu primera lectura? Buenos días. Buenos días, Diseña. Buenos días, Washington. Mira, Marx solía decir que en determinados momentos la propia naturaleza del capitalismo exige que destruya fuerzas productivas. ¿Sí? O sea, es necesario destruir fuerzas productivas. Por eso es que, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, ¿no?, se opuso a la guerra, porque la guerra era eso. Se cumplía la teoría de Marx y decía que los que van a morir simplemente eran carne de cañón, ¿sí? Y eso en la práctica es. Las guerras mundiales, las guerras que se promueven por recursos naturales, los que mueren son los trabajadores, ¿no?, la gente popular. Entonces, el tema es que ahora no podemos llevar a cabo una guerra mundial de ese tipo. ¿Por qué? Por la existencia de las armas nucleares. No es posible una guerra mundial porque desataría, ahí sí, una apocalipsis o casi el exterminio de la humanidad. Porque las potencias están armadas con potentes armas que pueden destruir 1000 veces el planeta. Entonces estamos viendo que ha encontrado una nueva forma, digamos, de destruir fuerzas productivas para recrearse, para regenerar, reestructurar el sistema capitalista. Eso es lo que en el fondo está ocurriendo. ¿Sí? Es necesario que se autodestruya, en un cierto sentido, para luego reorganizarse, ¿sí? Porque las crisis no la padecen los ricos, los grupos, las grandes corporaciones. Sí, pierden supuestamente acciones, supuestamente se bajan puntos en la bolsa de valores, cosas así, pero la evidencia histórica, y hay investigaciones, ¿no?, hay libros que inclusive, por ejemplo, la última crisis famosa que muchos dicen que hasta ahora no hemos salido de esa crisis, la del 2008, los ricos no perdieron en la práctica, porque vivimos un capitalismo financiero y lo que pierden lo recuperan muy rápidamente. Entonces, los que padecen la crisis realmente son los de siempre, o sea, los sectores medios, los sectores populares, los que manejan, inclusive, quién sabe, planifican este tipo de crisis, ¿no?
son los que realmente nunca pierden y proyectan el mundo hacia unos nuevos escenarios. Eso es lo que yo veo que hay mucho lo que está ocurriendo en estos momentos. Liz. No lo escucho. No, no se está escuchando, Liz. Tu micrófono parece que... Ahí Hola, estamos. hola Mario, Ahí, ahí sí me ahí lo escucha. Mario, escucho. buenos días. Le Ahí decía lo que le escucho. saluda Licenia. En el país se están aplicando medidas de restricción bastante severas, pero paralelamente a estas medidas de restricción han comenzado también abusos por parte de la fuerza pública, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas contra ciudadanos que por A o B situación han incumplido la disposición de quedarse en casa durante el toque de queda. Por un lado está bien que se controle, pero por otro, esto no tendría que ir de la mano de un abuso a los derechos humanos, que es lo que está pasando de acuerdo a denuncias que se han presentado en las últimas horas y que han sido incluso reportadas por organismos de derechos humanos. ¿Qué tan efectivo va a resultar este control de las medidas de restricción por parte de la fuerza pública y cómo hacer para que esas medidas no atenten a los derechos humanos, no se cometan abusos? Ayer, por ejemplo, se veía el caso de un ciudadano que le reprendían por no haber acatado el toque de queda, pero que llegaron al extremo de cortarle el cabello. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, ¿cómo hacer para que no se generalicen abusos por parte de Fuerzas Armadas y de policía en el control de estas medidas? Como tú dices, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Esos son abusos, ¿no?, de autoridad y son absolutamente criticables. A mí me ha sorprendido, he visto 2 que 3 videos por redes sociales y me ha llamado mucho la atención esa actitud de las Fuerzas Armadas y más sobre todo de vista de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que de la Policía Nacional. Me parece, no quiero justificar, pero me parece que frente a una situación de miedo que existe, de falta de autoridad, ¿sí? Existe una evidente falta de autoridad en el país. No hay dirección política, inclusive de las fuerzas que tienen que darnos seguridad y poner orden en este caos que en este momento existe. Entonces, en ese escenario de falta de autoridad, de caos, obviamente hay elementos, ¿no?, que, que llevan a cabo estas acciones absolutamente repudiables. ¿Sí? Yo creo que el mando de las Fuerzas Armadas debe poner orden en sus filas y que no se ven este tipo de cosas. A mí me ha llamado muchísimo la atención realmente. Ahora, yo creo que, claro, es un problema también de falta de disciplina en ciertos sectores, ¿no? Especialmente se ha visto que en el Guayas no se acata la disposición, pero hay que entender cómo funciona la economía del Guayas. La economía del Guayas es una economía absolutamente informal, en la gran parte, es de comerciantes. Si no trabaja un día, esa gente entra en desesperación. Entonces, realmente, como se decía al inicio, en el anuncio del programa, estamos viviendo una verdadera hecatombe social y económica. Y mucha gente debe estar eh, desesperada, ¿sí? Y lastimosamente, este gobierno, ¿no?, a diferencia de otros gobiernos, por ejemplo, los de Europa, que anuncian que se postergan arriendos, que se van a cubrir salarios, que posiblemente se nacionalicen empresas, ¿no?, que se va a llevar un plan Marshall, se habla en Europa, para evitar, ¿no?, para absorber esta crisis que está produciendo esta pandemia. Aquí se hace todo lo contrario. O sea, aquí no se da certidumbre en la economía y más bien los terroristas neoliberales económicos tratan de aprovechar esta situación para seguir profundizando su programa. Es increíble. Entonces, no hay una sensibilidad, no hay una comprensión y, claro, hay una sensación de angustia, ¿sí? Y es por eso que este país se ha convertido, a pesar de su población de apenas 17 millones de habitantes, en el segundo más afectado por la pandemia. ¿Sí? Eso es una cosa, y esto es un hecho que es una consecuencia de esta falta de liderazgo político que existe en el país, esta falta de institucionalidad que existe en el país, esta falta ¿cómo le diríamos?, de una visión, ¿no?, nacional, una visión de una sensibilidad por la
situación, una comprensión de lo que está pasando en el mundo, porque ni siquiera existe esa comprensión. Siguen pensando en su parroquia, ¿no? Siguen pensando en sus intereses particulares. Entonces, eso es la gravedad que estamos viviendo y creo que hay una situación de desesperanza y la gente está entrando en angustia, ¿no? Así las cosas, Mario, muy difícilmente la ciudadanía que desconfía de manera potente de sus autoridades, que no tiene confianza en las directrices que se están dando a nivel de poder, la ciudadanía, digo, va a poder recomponer su economía post-crisis sanitaria, porque las circunstancias se ponen y se van a poner mucho más graves económicamente luego de superar la crisis sanitaria. Ni hablar entonces, y esta sería la pregunta, de que el presidente ecuatoriano o el gobierno ecuatoriano adopte medidas similares a las que, por ejemplo, adoptó Nayib Bukele de El Salvador, o lo que dice la primera ministra de Alemania, que hay que nacionalizar empresas si es que la crisis médica se agrava en su país. Y esto lo están pensando en otros países de Europa. Si estamos bajo esos escenarios, Mario, ¿cuál entonces debe ser la reacción ciudadana, la reacción de las organizaciones, de los colectivos políticos y sociales organizados que permitan confrontar un nivel de desorganización tan fatal como la que tú acabas de describir? Mira, tú has hecho bien en mencionar a Bukele, el presidente de El Salvador. Él no es un presidente bolivariano, ni de izquierda, ni marxista, ni nada por el estilo. Sin embargo, está llevando a cabo medidas que exigen el sentido común, la sobrevivencia de un país. Sí. Eh, Mira, me trato no sé, ¿qué se puede hacer en estos momentos? Es un escenario muy complejo, Mario. La verdad, es un escenario muy complejo. Eh, hay una Esa situación, incertidumbre es la que siente el país. hay una impotencia, porque estamos encerrados en las casas, no Ujú. podemos ni salir a las calles a protestar, a exigir, a organizarnos, ¿no? O sea, es una situación que me recuerda a este libro de Vigilar y Castigar de Foucault. Sí, Ujú, ujú. vivimos ahorita, ahora sí vivimos en un verdadero panóptico, sí, social, a nivel global. Sí, es increíble. Es una situación surrealista la que estamos viviendo. Entonces, tenemos un presidente que no gobierna para la nación-estado, que no gobierna para las mayorías, que no gobierna para los intereses nacionales, que está gobernando para los tenedores de bono, de deuda, que está gobernando para los banqueros, que está gobernando para grupos pequeños. Y estas personas eh, no les interesa para nada lo que pueda pasar. O sea, este país se puede destruir y esta gente no tiene esa sensibilidad. Entonces, lo demostrado, ¿no? Los hechos. Claro. Yo no sé qué pueda pasar realmente. Yo digo, no sé por dónde va a estallar esta cuestión, ¿no? Ya vimos un estallido social en octubre. ¿Cómo va a estallar esta vez la situación? Eso en este escenario surrealista que estamos viviendo, no sé qué pueda pasar realmente. Eso es difícil responder esa pregunta. Muy complejo. Liz. Mario, paralelamente a las medidas de restricción, la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que es la capital de la provincia que tiene el mayor número de casos de coronavirus, la alcaldesa ha dispuesto que los adultos mayores puedan salir a los mercados. Cuando las directrices del COE nacional es que este grupo, por ser vulnerable, permanezca dentro de su casa. Y hemos visto en ocasiones anteriores que la alcaldía de Guayaquil no acata las disposiciones del COE nacional, que se convierte, digamos, de una u otra manera en el manejo de la crisis en la máxima autoridad. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, que fue muy polémico y que ha generado incluso una reacción internacional. ¿Hasta qué punto allí se evidencia esa falta de liderazgo, esa falta de acatamiento a las disposiciones de las autoridades que emanan desde del gobierno central? En estas situaciones se ve lo que realmente piensa las personas, los partidos, determinados dirigentes, la ideología que realmente les abraza, ¿no es cierto? Eh, Sus sentimientos, que tiene que ver también con eso, ¿no? Entonces,
Mira, esto me recuerda a las palabras de la directora, de la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, que llegó a decir, ¿no?, que en el mundo hay demasiados viejos. Entonces, me da la sensación que la señora Viteri quiere sacrificar a nuestros abuelos. Por eso dice, váyanse nomás a hacer las compras. Cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no, que esas son las personas vulnerables, que deben tener más cuidados, ¿sí? Porque son vulnerables. Por su edad, ellos tienen menos defensas, ¿sí? Entonces, no se me ocurre otra respuesta porque relaciono las declaraciones de determinados dirigentes mundiales de este tipo, como la señora exdirectora del Fondo Monetario Internacional, con la que me acabas de comentar que ha dicho la señora Viteri. Y además se refleja esa actitud, esa prepotencia, esa forma de actuar que ha tenido siempre el social cristianismo, al impedir que aterrice, como tú ya hiciste mención, a un vuelo autorizado por el Ecuador de carácter humanitario y un avión vacío que venía a recoger a sus ciudadanos, los ciudadanos europeos. O sea, estamos viendo estas cosas solo han pasado en el Ecuador, no han pasado ni siquiera en otros países de América Latina. Solo aquí está pasando esa situación. Entonces, no sé, como decía Washington, de alguna forma tenemos que organizarnos y exigir, ¿no?, rectificaciones y sobre todo que esta cuestión dale algún tipo de, no sé, de organización a la protesta que debe darse de ahora en adelante en el país. Desde tu experticia, Mario, los protocolos que se deben seguir para el manejo de cadáveres es otro de los aspectos que debe preocupar a la ciudadanía, porque esto implica la seguridad de la demás población que puede estar o no contagiada. Porque ayer se evidenciaron unas escenas realmente patéticas, de cómo la gente inclusive se disputaba el cuerpo de un ciudadano o de una ciudadana fallecida para que la ambulancia no se las lleve, porque se pretendía, a lo mejor, no sé qué mismo es lo que sucedía, para cremar ese cadáver, pero la ciudadanía impedía que eso suceda y lo hacía sin protección, exponiéndose frente a ese cadáver, al contagio que evidentemente se dio, porque sabemos de la violencia de este virus del COVID-19. Consecuentemente, no sé, desde tu experticia, cómo deben ser los protocolos de manejo y de seguridad justamente en este tipo de circunstancias. La normativa exige que los cadáveres de las personas que han fallecido por el COVID-19 deben ser cremados. Sí, ese es lo que debe pasar. Por ejemplo, en Italia, inclusive, son las Fuerzas Armadas las que se han encargado de recoger los cadáveres y hacer convoys, ¿no?, para llevar a sitios donde van a cremar. Porque justamente el cadáver puede contaminar a las personas que están a su alrededor. Pero el problema aquí es triste decirlo, pero ni siquiera los médicos han tenido todo el equipamiento necesario para protegerse, ¿sí? Ha sido China la que está entregando mascarillas, está entregando, miren, un amigo me compartió una foto de un hospital donde se ve a los médicos que fueron a capacitar y fueron a entregar insumos, a ellos bien equipados, ¿no?, y nuestros médicos con la bata blanca y la mascarilla y nada más. O sea, es increíble esto lo que está pasando. Sí. Entonces, no se están llevando a cabo los protocolos, ¿no? Y en el caso concreto de lo que tú mencionas, no se está organizando, ¿sí?, este asunto de cómo tratar, en el caso del Guayas, donde es más grave, el asunto del tratamiento de los cadáveres. Mario, yo creo que las detenciones van a continuar tomando en cuenta lo que usted dice respecto a la necesidad de la gente, sobre todo en la provincia del Guayas, de subsistir, porque viven una gran mayoría de ellos del día a día. Si se continúa deteniendo a personas, eso va a generar un hacinamiento mayor en las cárceles del país y también podría provocar
una situación de emergencia allí, tomando en cuenta que imaginemos un caso que se desate en una cárcel, va a ser gravísimo. ¿Qué pueden hacer las autoridades, en este caso en el tema de seguridad, para hacer entrar en razón a las personas de respetar las medidas de restricción sin la necesidad de tener que detenerlos y llevarlos a las cárceles? En las primeras horas o en los primeros días que se aplicaron las medidas de restricción en el país, el presidente Moreno se quejaba de que habían más detenidos que contagiados, y esa situación no ha variado mucho. Mira, eh, aquí en este país se ha perdido el sentido común. Las autoridades no tienen ninguna gota de sentido común. ¿Sí? Mira, en Guayas, que es la provincia más afectada, si llevan a esas personas, ¿no?, a una cárcel, ¿no?, y si una de esas personas estaba contagiada, si solo una de esas personas estaba contagiada, fíjate lo que puede pasar en la cárcel. Tú lo has dicho, ¿sí? Este es un virus tan peligroso que inclusive las personas que tienen el virus a veces no llegan a sentir síntomas. ¿Sí? Me pregunto si esas personas detenidas fueron, fueron, eh, eh, fueron examinadas por algún médico. Me pregunto si habrá hecho eso, ¿sí? Me pregunto si en las cárceles, que son donde están conviviendo cientos de personas o decenas de personas, hay el protocolo respectivo para evitar, ¿no?, o para detectar un posible contagiado. Me pregunto si se está llevando esas cosas a cabo, ¿sí? Entonces, yo no sé, yo creo que a veces se lleva a cabo, digamos, las medidas que hay que tomar, pero a garrotazos, o sea, a lo bruto, como debemos decir aquí en Quito, ¿sí? Sin una, sin una correcta, digamos, actuación, no organización, sino a lo bruto, o sea, no actuando de manera demasiado a veces irracional. Entonces, por eso es que, yo no sé, el riesgo que puede haber, no se puede incrementar mucho más la situación y llegar a una, ya en Colombia pasó, creo, ¿no? Pues, no solo porque, no porque haya habido un contagiado, sino frente a la posibilidad de un contagiado, ya hubo un amotinamiento y murieron 23 detenidos ahí. Entonces es complicado lo que se puede dar en las cárceles si es que llega a darse esta situación. Es muy complicado. Así las cosas, y esta sería mi última interrogante, Mario, ¿qué esperanza tenemos los ecuatorianos? Porque yo a ti te noto muy desesperanzado, la verdad, ante la situación que vive el país. ¿Qué esperanza tenemos de que primero acabe este encierro, acabe esta cuarentena que yo no creo que termine el 5 de abril como todo el país anhela? Pero la situación se va a tornar mucho más compleja por esta desorganización, esta desatención, esta indolencia. ¿Qué nos espera entonces de aquí a unas 2 o 3 semanas, Mario? ¿Qué nos espera? Es que tenemos que ubicar respuestas y líderes de opinión, pues, son los encargados de ubicar justamente esas respuestas. Mira, se puede, lleg- se puede, se puede generar un escenario tan complicado que tengamos que, no sé, que alguna institución, no sé, reaccione de alguna forma, ¿no? Eh, tan, digamos, fuera de las normas constitucionales, que tenga que asumir la dirección del país, ¿sí? ¿Quién sabe que pueda pasar eso? Inclusive la democracia está en peligro aquí en el país. Ujú. Yo creo que no se lee lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Inclusive países o dirigentes que han sido neoliberales en otros países, ¿no?, están exigiendo un retorno del Estado, están exigiendo que el Estado asuma la responsabilidad en esta situación, ¿sí? Y aquí estamos haciendo todo lo contrario, hemos destruido el sistema de salud, ¿sí? En vez de dar recursos al sistema de salud para llevar a cabo esta emergencia, pagamos la deuda externa. Entonces, yo sí estoy bastante desesperanzado porque no veo, ¿no?, aparte de las medidas evidentes que hay que tomar, que es el aislamiento social, ¿cierto? Para evitar que el contagio se
se incremente de manera geométrica, no veo las medidas políticas, económicos, sociales, ¿no?, que se debe llevar a cabo en estos momentos. No veo, ¿sí? Y no creo que las personas que dirigen este país en este momento tengan ya no la capacidad, sino la voluntad, la mínima sensibilidad de llevar a cabo una cosa así. Tremendo, Entonces, Mario. no sé qué pueda pasar. Yo veo que estamos entrando en un escenario bastante conflictivo, bastante complicado, que va a tener consecuencias muy graves, ¿sí? Y no sé, realmente por donde vaya, a veces tener la bola de cristal es complicado, pero las salidas que suelen tomar los pueblos en momentos determinados superan cualquier imaginación o cualquier obra de García Márquez. Listo. Terminamos. Muchísimas gracias, Mario. Sí, no nos vamos a tratar de ser un poco más optimistas, ¿no? Sí, Para es que que la esto verdad, sumado al encierro, imagínate, si nos ponemos tan pesimistas, pues no lo vamos a salir bien. Yo creo que pues, tiene razón Mario en su análisis, ¿no? Pero vamos a ponerle ánimo, porque eso es lo que tenemos que trasladar a la audiencia, ánimo para poder sobrellevar esta crisis de la mejor forma posible, en la medida de lo posible, con entusiasmo, con mucha precaución sobre todo, a quedarse en casa, que es la disposición. Vamos a una brevísima pausa. Gracias, Mario, por su análisis. Mario Ramos, experto en seguridad, nos ha acompañado en la primera parte del segmento de entrevistas de Punto Noticias. Guacho, ¿te parece? Nos vamos a una brevísima pausa. Enseguida regresamos con más. encantado. Luego de la pausa estará Santiago Carrasco en Punto Noticias. Volvemos. Gracias a Mario Ramos.